Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Oremos. Señor, gracias porque hemos cantado alabanzas a tu nombre y ahora, Señor, estamos listos para escuchar tu palabra. Por lo que te pedimos que nos ayudes, Señor, a recibir con toda solicitud, Señor, tu palabra y que podamos ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro amado y bendito y único Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues en estos tiempos actuales y especialmente la palabra ley a veces se asocia casi siempre con algo negativo. De hecho, muchos piensan que las leyes son duras, injustas o a veces hasta anticuadas. Por ejemplo, en países como México, la pena de muerte ha sido completamente abolida. ¿Por qué? Porque la sociedad considera que quitar la vida de un criminal es algo inhumano. Sin embargo, y como creyentes siempre queremos pensar bíblicamente, si nosotros vamos a la Escritura, Dios mismo estableció este principio como una expresión de justicia. Génesis capítulo 9, versículo 6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Desde la perspectiva humana, la pena de muerte parece cruel, pero desde la perspectiva de Dios es una afirmación de que la vida del inocente tiene un valor tan, pero tan alto que derramar su sangre requiere una consecuencia justa. Y esto, mis amados, nos muestra algo sumamente importante. No siempre lo que el mundo llama injusto es realmente injusto delante de Dios. Y de hecho, lo mismo, exactamente lo mismo sucede con la ley de Dios. En nuestro pasaje podemos ver que muchos dentro de la iglesia de Éfeso querían usar la ley de manera incorrecta, como si fuera un camino para justificarse o demostrar de alguna forma su espiritualidad. Pero Pablo le dice a Timoteo en nuestro pasaje, en el versículo 8, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Por qué la ley es buena? Bueno, porque esta revela el carácter santo de Dios y al mismo tiempo condena justamente al pecador. Y no es porque Dios sea cruel, ¿no? Sino porque su justicia exige que el pecado sea castigado. Y así como una ley civil justa condena al asesino para proteger la vida, la ley divina condena al pecador para mostrarle su necesidad de Cristo. Así que estaremos considerando nuestro texto, versículos 8, 9, 10 y 11, porque precisamente esto es lo que estaba sucediendo en Éfeso. Había hombres impíos, hombres malos que estaban utilizando la ley de Dios para su propia conveniencia. Y mientras estos falsos maestros se entretenían en vanas palabrerías buscando ocupar cargos que no le correspondían, como dice el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, es decir, pretendiendo ser como los rabinos, el apóstol Pablo presenta la verdadera realidad de la ley de Dios. Los falsos maestros no la entendían. Creían que era así, pero la realidad era que no comprendían la ley de Dios. De hecho, desconocían por completo su función divina, ignoraban su sentido correcto. Ellos consideraban que su conocimiento intelectual de la ley, incluso su capacidad de recitarla de memoria, de alguna forma u otra validaba su autoridad espiritual como líderes, pero no eran legítimos. Incluso posiblemente hasta ellos se jactaban de haber sido entrenados por el apóstol Pablo por un periodo de 3 años,
pero por lo que podemos deducir de nuestro pasaje, estos hombres se habían desviado. Habían comenzado bien, pero con el tiempo ocurrió una desviación doctrinal. Y es por eso que Timoteo debía de quedarse en Éfeso para resolver este grande problema. Por un lado, los falsos maestros estaban enseñando falsa doctrina, y por otro, estos mismos hombres se encontraban utilizando la ley para promoverse ellos mismos, haciéndose justos por sus méritos, cuando en realidad la ley no había sido dada con el fin de exaltar al hombre, sino que fue dada para que ésta revelara su pecado. Así que mientras los falsos maestros hacían un mal uso de la ley, Pablo se ve obligado a intervenir. Estos hombres habían convertido a la ley en un instrumento de orgullo y discusión, cuando su verdadero propósito era revelar el pecado y guiar al hombre hacia Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, con un celo por la verdad y con un celo pastoral, se ve en la necesidad de explicar cuál es el verdadero fin de la ley. Pablo no lo hace para despreciar la ley, sino que lo hace para restaurar su propósito divino. Estos hombres la usaban una vez más para exaltarse a sí mismos, pero Pablo la presenta para exaltar la santidad de Dios. Ellos la distorsionaban para obtener reconocimiento, pero el apóstol Pablo la expone para mostrar la gloria del evangelio que cumple la ley. Estos hombres no la podían cumplir. Decían que la cumplían, pero eso los hacía mentirosos. Pero Pablo aquí lo refuta. Observen junto conmigo el versículo 8. Pablo le dice a Timoteo, pero sabemos, versículo 8, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Aquí existe un principio bastante claro. Tal y como fue dada por Dios, la ley es buena. Pero también puede ser sumamente peligrosa cuando se hace mal uso de ella. Y este principio, me atrevo a decir, todos aquí podríamos darlo por sentado, ¿cierto? O sea, ¿quién pensaría que la ley de Dios no es buena? ¿Quién? Bueno, solamente un incrédulo podría pensar así. Alguien que no conoce el carácter santo de Dios ni su propósito al dar la ley. Pero noten cómo Pablo dice aquí en el versículo 1, pero sabemos. Él no está diciendo, yo pienso, yo creo. Pablo está hablando en conjunto con los demás creyentes verdaderos. Pablo está hablando de un conocimiento compartido, está hablando de una convicción que pertenece a toda la comunidad de la iglesia. Y la implicación aquí es que este conocimiento no es superficial, sino que se comparte entre creyentes maduros que saben, que conocen y que entienden bien la palabra de Dios. Era algo reconocido entre los miembros de la iglesia. Todos ellos sabían, como Pablo afirma, que la ley en sí misma es buena. Y es buena primeramente porque proviene de Dios, un Dios bueno, y porque refleja su carácter y especialmente refleja su justicia, su santidad y su verdad. En fin, con esto nos podríamos quedar y decir simplemente y sencillamente la ley es buena. De hecho, Pablo, el apóstol de Jesucristo, como vimos en el versículo 1, por mandato de Dios, él lo afirma categóricamente en la carta a los Romanos capítulo 7, versículo 16. Él dijo, y si lo que no quiero esto hago, y luego dijo, apruebo que la ley es buena. Unos versículos antes, en ese mismo capítulo, también dijo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Una vez más, la ley de Dios es buena. Esta palabra, buena, también podría entenderse como bella, como útil, como provechosa, como excelente en su propósito. Incluso un texto del Antiguo Testamento afirma esta realidad. Salmo número 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. Y noten cómo aquí el autor, quien es el rey David, dice, ¿por qué la ley de Jehová es perfecta? Que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel y que hace al sabio
sabio al sencillo. Así que una vez más, recalcamos, la ley no es mala, es buena, extremadamente buena. Y si es buena, quiere decir que compagina con el mismo evangelio. No se contradicen. Incluso el evangelio da sentido a la ley al mostrar su cumplimiento en Cristo. Los falsos maestros utilizaban la ley, pero tergiversándola. Pero una vez más sabemos que la ley es buena siempre y cuando se use conforme al propósito que tiene. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo hará a continuación. Explicará con detalle el propósito de la ley. Noten ahora ahí en nuestro pasaje en 1 Timoteo capítulo 1, pero en el versículo 9. Ya dijo en el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahora noten el versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Pablo ahora explicará a quién se aplica la ley. Y él dice claramente que el uso de la ley no es para los que ya viven bajo la gracia. Noten cómo aquí dice para el justo. No fue dada para el justo, sino para exponer la maldad del hombre en toda su plenitud y así mostrarle su gran necesidad de un Salvador. Cuando Pablo dice el justo, él no está hablando de una persona que nunca ha pecado o que es justa por naturaleza. Sabemos, y como enseña la Escritura y claramente, que ningún ser humano es justo en sí mismo, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Noten lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Quién se lo sabe? No hay justo ni aun qué, ni aun uno. Pero noten también lo que dice el Antiguo Testamento en el Salmo 143, versículo 2. Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No hay ni un solo justo, ni uno solo, ni uno solo. Posiblemente y seguramente algunos de estos falsos maestros creían ser justos, pero la Escritura es contundente al declarar que la ley no ha sido dada a ellos porque ante los ojos de Dios no existen. Por lo que entonces la ley fue dada a los pecadores. Noten el versículo 1, 9, capítulo 1. Conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, o sea, los que matan a sus padres, para los homicidas. Así que para que Timoteo pudiera bien hacer su función en Éfeso, Pablo básicamente en este versículo le explica qué significa usar la ley legítimamente. De nuevo, mientras los falsos maestros usaban la ley para autopromoverse, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, procede a explicar cómo el creyente verdadero debe de hacer buen uso de la ley. Y básicamente es como si Pablo dijera, para usar la ley correctamente, primero hay que entender para quién fue dada. Y con esto Pablo está básicamente ubicando correctamente la ley en su propósito divino. Ahora entendamos, amada iglesia, y esto lo explicaré más adelante, que la ley por sí no puede salvar al pecador. Lo que salva al pecador es el Evangelio. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Entonces, si la ley no fue dada para el justo, ¿para quién fue dada entonces? Respuesta para los pecadores. Noten el resto del versículo 9 y aquí vamos a ver una lista bastante extensa. Versículo 9. No fue dada para el justo, sino ¿para quién? Sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para todos estos es la ley. No para el justo, para todos estos. ¿Pero por qué para ellos solamente y no para los justos? Bueno, porque los justos, se supone que para los justos ya no hay culpa. Ya no existe la culpa. Y esto es hablando los que ya han recibido la gracia de Dios. Los que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús, ellos ya no están bajo condenación.
Para ellos la ley ya cumplió su propósito porque Cristo cargó con la maldición de la ley en la cruz. Pero los injustos, los que viven todavía en su pecado, los que viven todavía sin arrepentimiento, siguen bajo la ley de la ley. Siguen bajo su poder. La ley los acusa, los detiene. Es como si fuera la policía, los atrapa, los detiene y los declara culpables delante del juez santo, o sea, de Dios. Así que la ley es para los injustos, para mostrarles cuán grande es su pecado. Noten la lista una vez más. Y yo sé que suena terrible. Para los impíos, versículo 9, y pecadores. Para los irreverentes y profanos. Para los parricidas y matricidas. Para los homicidas, versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Seguramente suena bastante fuerte, pero seguramente todos aquí, sin excepción alguna, estuvimos ahí en esa misma lista. Y esta es básicamente una larga lista de pecadores que básicamente se caracterizan por su rebelión. Y como dijo un comentarista, lo cito, cada término enfatiza una faceta del corazón humano alejado de Dios. Fin de la cita. Por ejemplo, transgresores son aquellos que infringen abiertamente la ley de Dios, la perfecta ley de Dios, aquella ley de Dios que es perfecta. Los desobedientes, ¿quiénes son? Los que se niegan a someterse, aquellos que muestran una y otra vez orgullo e insubordinación. Aquellos para los que no existe una autoridad sobre sus vidas. Los impíos son los que viven prácticamente sin temor de Dios y en sus vidas muestran una total irreverencia. ¿Quiénes son los pecadores? Bueno, son aquellos básicamente que viven en una práctica constante del pecado, mostrando ahora sí que una injusticia de forma general. ¿Quiénes son los profanos? Los que tratan las cosas santas como si fueran cosas sencillas, como si fueran cosas comunes, mostrando una grande falta de respeto hacia Dios. Bueno, en fin, podríamos seguir sobre cada uno de estos términos, pero aquí Pablo muestra que la ley tiene como fin confrontar al hombre con su maldad. Por eso para ellos fue dada. Su propósito, el propósito de la ley no es nunca justificar, sino revelar el pecado y mostrar que nadie, absolutamente nadie puede cumplirla. Esto es perfectamente así como Cristo la cumplió. Noten lo que dice Romanos, si quiere acompáñenme ahí, capítulo 3, versículo 20. Y solamente, antes de que llegue ahí, recordar brevemente cuántas veces hemos escuchado a personas que creen ser justas, que creen ser buenas y obedientes. Pero noten lo que dice aquí. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos, o sea, es una certeza, es una seguridad tan grande que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras, ¿de qué? De la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nunca jamás sirvió para justificar al hombre, sino para demostrarle cuán injusto es delante de Dios. Para esto fue dada la ley. La ley fue dada para mostrar la culpabilidad del hombre y para mostrarle su necesidad del Evangelio. Para mostrarle cuán grande es su necesidad de Cristo Jesús. Los falsos maestros trataban de justificarse a sí mismos. Pensaban que podían de alguna manera alcanzar el estándar de la ley. Pero de nuevo,
De acuerdo al apóstol Pablo, estos hombres no entendían nada ni sabían nada. Posiblemente estaban en esas posiciones, se creían doctores de la ley, al nivel como los rabinos, pero no sabían absolutamente nada. MacArthur dice, la ley no era un medio de justificación para el individuo cumplidor, sino un instrumento de condenación, pecado, convicción y arrepentimiento que debía conducirle al ruego humilde a Dios por su misericordia. Y es por eso que Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, ha sido como nuestro maestro, aquel que nos lleva hacia Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Para eso sirve la ley, para mostrarnos cuán malvados somos y cuán grande necesidad tenemos de Cristo. Noten cómo al final del versículo 10, Pablo menciona de una manera general a todos aquellos que están en contra de la sana doctrina y para cuanto se oponga a la sana doctrina. En fin, dice la Nueva Versión Internacional, en fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. ¿Ven, mis amados, el contraste? Los falsos maestros hacían énfasis en la ley. Hacían a un lado la gracia. El evangelio para ellos no era central. Cristo pasaba a segundos términos. Por lo tanto, todos ellos eran dignos de condenación. Juan Calvino dice en su comentario que esos maestros necios, por su malsana condición, estaban prácticamente enfermos. Es por eso que Pablo, en esta misma carta, le dijo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Ahora, solamente para asegurarnos bien, la ley, escuchen, la ley, aunque no sirve para salvarnos, la ley no debe de ser desechada. Entendemos que esta no puede ofrecer la salvación en lo más mínimo, todo lo contrario, la ley condena, pero aún así la ley sigue siendo necesaria y muy necesaria. ¿Por qué? Porque aunque vivimos bajo la gracia, seguimos, escuchen, la iglesia sigue predicando la ley para que el hombre vea su pecado y para que corra a Cristo inmediatamente en arrepentimiento. Y es por eso que al evangelizar, damos primeramente las malas noticias, ¿cierto? Para luego presentarles las buenas noticias, el evangelio. El evangelio, mis amados, es un mensaje completo y poderoso para evangelizar, pero sin la ley puede resultar en un evangelismo incompleto. Un evangelio que no menciona la ley no muestra la gravedad del pecado. Y si el hombre no ve su pecado, si el hombre no ve su transgresión de la ley, entonces no entenderá por qué necesita salvación. Un evangelio que no menciona la ley, básicamente está ignorando quién es Dios, está ignorando su carácter, especialmente está ignorando su santidad. Y vemos que la ley refleja el carácter perfecto, justo y santo de Dios. Un evangelio que no menciona la ley reduce prácticamente a Cristo a un simple ejemplo de un gran profeta, posiblemente un ejemplo de un gran motivador, en lugar de que los hombres lo vean como un Salvador suficiente que sufrió la pena que la ley demandaba. Juan Calvino lo expresó así en uno de sus libros de las instituciones. Y él dijo, la ley no tiene otro propósito que conducirnos a Cristo al mostrarnos nuestra impotencia para cumplirla. Martín Lutero, de la misma manera, en su prefacio a la epístola a los romanos, dijo, el conocimiento del pecado
procede de la ley y el conocimiento de la gracia procede del Evangelio. Y es por eso que una vez más Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 24, la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro maestro, aquel que nos guía. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, para mostrarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En otras palabras, la ley prepara el corazón para recibir el Evangelio. La ley no justifica, pero se prepara el terreno para cuando presentemos el Evangelio de Cristo Jesús. Donde no se predica la ley, el Evangelio pierde su poder. ¿Por qué? Porque el pecador no verá de que realmente necesita ser salvo. Así que Pablo acaba de mostrar que la ley, cuando se usa legítimamente, revela el pecado y al mismo tiempo conserva la sana doctrina. Pero ahora Pablo concluye mostrando el contraste, ahora sí que más glorioso. Mientras la ley expone el pecado, el Evangelio proclama la gracia de Dios. La ley muestra lo que el hombre realmente es, pero el Evangelio nos muestra lo que Dios ya hizo en Cristo Jesús. ¿Ven el contraste? ¿Y qué tan importante es entenderlo? Es por eso que el apóstol Pablo dice en el versículo 11 de nuestro pasaje, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo básicamente está diciendo que la sana doctrina y el uso legítimo de la ley están en perfecta armonía con el evangelio. Lo que significa que la ley no se opone al evangelio. Todo lo contrario, el evangelio confirma la ley al mostrar su cumplimiento en Cristo Jesús. Ni tú ni yo podíamos cumplir la ley, ni un solo segundo de nuestra vida, pero Cristo sí lo pudo hacer. Cristo sí pudo. Romanos capítulo 3, versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley. Es bueno tener el Evangelio como el centro de nuestras vidas, tanto personalmente como en nuestras iglesias, pero debemos de recordar esto también, mis amados. La ley es importante. Noten rápidamente una vez más ahí el versículo 10, cómo el apóstol Pablo usa al inicio del versículo 10 esta frase, el glorioso evangelio. El término literal de esta frase es el evangelio de la gloria del Dios bendito. Calvino dijo, al llamarlo el glorioso evangelio, Pablo reprende a aquellos que se esforzaban en degradar el evangelio en el cual Dios exhibe su gloria. Y eso es precisamente lo que aquí Pablo resalta, la majestad y el esplendor del evangelio en contraste con el uso, básicamente, del uso vacío y carnal de la ley. La ley revela la gloria de Dios en su justicia, pero el evangelio revela la gloria de Dios en su gracia y misericordia. Recordemos quién es Dios. Él es no solamente un Dios de gracia, es un Dios de justicia. Y no solamente es un Dios de justicia, es un Dios de gracia y de justicia. La ley dice básicamente, el alma que pecare morirá, pero el Evangelio dice, Cristo murió por los pecadores. MacArthur dijo, el Evangelio revela la gloria de Dios, es decir, las perfecciones de su persona o sus atributos que incluyen su santidad, o sea, aborrecimiento del pecado, su justicia, o sea, exigencia justa de castigo por las violaciones a su ley y su gracia, o sea, el perdón del pecado. Y es por eso que Pablo lo llama glorioso. ¿Por qué? Porque muestra toda la hermosura del carácter de Dios. Su justicia al condenar el pecado y al pecador, pero su amor al proveer un Salvador. Su fidelidad al cumplir su promesa divina. Es por eso que 2 Corintios capítulo
4, versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Volvamos a nuestro texto, versículo 11, y noten la última parte. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo aquí básicamente termina recordando que Dios y solamente Dios fue quien le confió el evangelio. Y es por eso que Pablo se sentía con una gran responsabilidad. Leemos carta tras carta, apóstol, como dice, de Jesucristo por mandato de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, o sea, esclavo de Jesucristo, no del gobierno de Roma, sino esclavo de Jesucristo. Pablo entendía quién era él y por eso él aquí lo quiere recordar. Le fue encomendado a él, le fue confiado únicamente a él y obviamente a otros hombres y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Pero hablando de la responsabilidad que Pablo tenía, él entendía que este no era un mensaje que él se había inventado, sino que era algo que Dios le había encargado predicar, enseñar, proclamar, cuidar con toda fidelidad. Este verbo aquí en la última parte, de hecho en la última palabra, encomendado, básicamente significa responsabilidad o fidelidad. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo no se inventó este mensaje, ni tampoco lo recibió de parte de hombres. Le fue dado por Dios para predicarlo con integridad y sin adulterarlo, para predicarlo con toda fidelidad y sin ningún temor. Y por esto, al sentirse con ese gran peso de responsabilidad, dijo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, ay de mí si no anunciare el evangelio. Así que aquí Pablo cierra básicamente esta parte recordándole a Timoteo y en realidad, mis amados hermanos, a todos los ministros, a todos los pastores y a todo creyente que la sana doctrina, el uso correcto de la ley y la predicación del evangelio son responsabilidades sagradas confiadas por un Dios perfecto. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 dice, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Mi amado hermano, ¿entiendes eso? Dios te ha confiado este glorioso mensaje. ¿Qué estás haciendo con él? Mientras hay muchos hombres malvados queriendo tergiversar no tan solamente la ley, sino la escritura en su totalidad para un fin personal, tú y yo no podemos quedarnos dormidos. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que llamar a los hombres al arrepentimiento. Tenemos que persuadirles a que vengan a Cristo. Queremos salvarlos de las llamas del infierno. Queremos que conozcan al Dios 3 veces santo. Queremos que miren a Cristo en esa cruz. Queremos que miren a Cristo resucitado. Queremos que vean a Cristo en gloria y que tengan también la promesa de que Él regresará un día no muy lejano. Podríamos resumir todo lo que aprendimos en estos 4 versículos, que la ley revela la culpa, pero el evangelio revela la gracia. La ley acusa al hombre, pero el evangelio nos libera. La ley muestra la gloria de Dios en su justicia, pero al mismo tiempo el evangelio muestra la gloria de Dios en su gracia. Y es por eso que todo ministerio fiel, toda iglesia bíblica debe de mantener
esta verdad en su corazón. Debemos de predicar la ley para confrontar, pero debemos de predicar también el Evangelio para traer un verdadero aliento, una verdadera esperanza. Mis amados, esa, si queremos decirlo así, esa es la enseñanza básica, esa es la enseñanza sana. Ese es el ministerio que realmente glorifica a Dios. Aquel que se mantiene fiel y que no quita el dedo del renglón. Aquel que no se distrae con los placeres de este mundo o incluso con doctrinas secundarias, sino aquel que realmente se mantiene firme en la sana doctrina, en aquel que mantiene el Evangelio intacto. Ese, mis amados, es el Evangelio que se nos ha encomendado. Así que la pregunta una vez más, ¿qué estamos haciendo con él? Versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias. Gracias, oh Dios, porque a veces realmente olvidamos estas cosas. Olvidamos tu ley buena, que condena al pecador, pero que al mismo tiempo le da la oportunidad de conducirlo a Cristo. Que como tus hijos, Señor, recordemos esta gran verdad y que al proclamar, Señor, a Cristo, tu Hijo, no olvidemos esta parte tan importante, porque si no lo hacemos, Señor, entonces ¿de qué serían salvos? La ley tiene que mostrarles su condición para conducirlos a tu Hijo. Que tu iglesia, Señor, pueda permanecer firme en esta verdad y que al hacerlo, Señor, tu nombre sea glorificado. Esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.